escuché a Néstor, la introducción, Santi. Bueno, gracias a Gonzalo, compañeros y compañeras. Yo quiero tratar de ir a lo que para mí es la zona núcleo franciscana, con esta nueva encíclica, con esta nueva enunciación, que yo creo que Francisco tiene la virtud en sus encíclicas, en su letra, de reunir tres grandes roles, que en general en el servicio público, en el servicio social, en el servicio parroquial, a veces y en el servicio político, pueden estar escindidos y no reunirse los mismos roles en un mismo sujeto, ¿no? Y me refiero a la capacidad de enunciar, de realizar, de reivindicar. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Hay alguien, Gabriela, ¿Hola? hay alguien que está haciendo ruido. Sí, listo. Adelante, Gabriela. No, decía que para mí hay una virtud franciscana, que por lo menos a mí me interpela claramente, que en general en los servidores sociales, los servidores públicos, los servidores políticos, los servidores parroquiales, no siempre encontramos que esos mismos servidores puedan reunir y ejercer de alguna manera los tres roles o los tres tipos al mismo tiempo. Y con esto me refiero a esta capacidad franciscana de enunciar, realizar y reivindicar, ¿no? En general, muchas veces los que enuncian no son los que realizan, en general los que luchan no son los que después pueden terminar realizando concretamente esa obra pública, y muchas veces los que realizan, en general, no son los que tienen el protagonismo de la enunciación o de la lucha reivindicativa, ¿sí? Clásicamente diría, si uno lo divide en estamentos de las repúblicas, diría, bueno, el legislador enuncia, los pueblos luchan por sus reivindicaciones, y los servidores públicos que están en los ejecutivos son los encargados de realizar, ¿no? Yo creo que Francisco, inesperadamente para muchos, y seguramente factible y premeditado por otros que lo conocían con sus distintos nombres, con las distintas identidades que hoy se sintetizan en el Papa Francisco, el Papa hermano, el Papa compañero, pueden entender que en su persona y en sus encíclicas, para mí por lo menos se transforma en una guía práctica que reúne esas tres posibilidades: la de enunciar, la de realizar y la de seguir reivindicando, ¿no? Que es hablando de lo que falta, de lo que sigue faltando. Para mí la interpretación o el concepto que más me resuena de esta última encíclica es el pragmatismo ético en la función pública, en el servicio público. Para mí esta encíclica es un alumbramiento que tiene que ver, que para mí constituye una guía práctico-ética, por eso me gusta hablar del pragmatismo de la ética, para todos aquellos que ejercemos algún tipo de función pública. Desde los movimientos sociales, desde la función estatal en sí, desde funciones comunitarias de diverso tipo, religiosas, laicas. Y para mí justamente el pragmatismo de la ética en la función pública tiene que ver para mí con algunos cumplimientos o algunas promesas fundamentales. Uno es que es la función pública la que debe adaptarse a los requerimientos de las comunidades y no al revés, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo muy concreto, me gusta ir a cuestiones que podamos tocar. En los últimos meses en la Argentina, en general suele pasar que cada nuevo gobierno y cada nuevo ministro de Desarrollo Social de cualquier nivel inaugura nuevos programas de acceso a derechos en general,
en estos ministerios siempre se relaciona en general al ingreso, ¿no? A la cuestión del ingreso. Y muchas veces acceder a determinados ingresos, a determinados programas o derechos, tiene tantos requerimientos que termina siendo el sujeto particular que necesita acceder o la comunidad que necesita acceder, teniéndose que adaptar a esa infinidad de requerimientos que plantea el Estado. Bueno, yo creo que el pragmatismo ético en la función pública que nos transmite Francisco es que es el Estado el que debe adaptarse a los requerimientos de los sujetos más castigados por la exclusión y el descarte, y no al revés. A los excluidos y a los descartados no podemos estar exigiéndoles carnet de exclusión y descarte cada vez más específicos para que puedan acceder a políticas públicas universales para reducir los daños de esa exclusión y de ese descarte estructural. Entonces, creo que invertir la adaptación de los requerimientos es una de las claves y de las cuestiones fundantes del pragmatismo de la ética, de un nuevo pragmatismo ético en la función pública desde la perspectiva que nos plantea Francisco. Y que tiene que ver justamente con la construcción de estados adaptados y no de estados que exigen a los que necesitan del Estado. Después otra cuestión fundamental, como siempre en Francisco, es la unidad. Y es que las herramientas comunitarias y públicas, si algo tienen que favorecer, es a la unidad y no a la fragmentación. Pero es una unidad que a su vez, de alguna manera, está planteado siempre el problema del equilibrio de las partes. Y para que esa unidad sea posible, cada parte tiene que poder desarrollarse en sí, sin querer colonizar el todo y sin querer subordinar a las otras partes a una de las partes, ¿no? O sea, el problema de la unidad popular también creo que es otra de las bases del pragmatismo de la ética en el servicio público. Por lo menos yo estoy hablando de la perspectiva de con qué programa, con qué plan, con qué objetivos llegan personas vinculadas a los movimientos populares a los que siempre se refiere Francisco, a cumplir un rol en la función pública comunitaria. Creo que otro tema fundamental en Francisco es la transparencia y la eficacia en este pragmatismo ético de la función pública. Ser transparentes y ser eficaces, ¿no? ¿Para qué? Para la realización efectiva. Yo creo que hay dos grandes ideas en Francisco, que es la realización efectiva, que para nosotros es la experiencia del peronismo, y Francisco le agrega una dimensión que es la realización afectiva, ¿no? Yo estoy bastante insistente, casi como eslogan propio, esto de que hay que militar la realización efectiva y la realización afectiva, ¿no? Y la realidad afectiva, y ahí aparece el concepto de la amistad social, la amistad política, ¿no? Como parte fundante también de cómo deben ser, moverse, hacer los servidores públicos de este nuevo pragmatismo ético, ¿no? Bueno, para mí algunas de esas ideas son centrales y son una guía práctica para todos aquellos que ejercemos hoy la función pública. Yo vi que ahí que el sillón de Friends en general, si no me equivoco, todos estamos cumpliendo alguna función pública en este estado. O si alguno no lo está haciendo, seguramente que cumple una función importante en su comunidad, en su grupo social, en su grupo parroquial, pero tengo entendido que todos los que vamos a hablar ejercemos algún tipo de función pública. Y para mí esas bases que arrojé recién, que componen un nuevo pragmatismo ético en la función pública y social, son fundantes en el planteo de Francisco, y a su vez son un horizonte, son una guía, en un pensamiento que logra reunir para mí esos tres roles, ¿no? El denunciar, afirmar una enunciación discursiva como horizonte posible, construir tareas realizables para depurar a esta humanidad y recuperar la casa común, y después
el estado de lucha y reivindicación permanente, porque siempre va a faltar, y esa falta es la motor es motor de deseo, ¿no? Esa falta. Y yo creo que el deseo aparece muy fuertemente en Francisco también, ¿no? Es más, siento que esta es una encíclica mucho más deseosa que las anteriores, que eran, de alguna manera, eran en diagnóstico de lo que estaba por venir, ¿no? De esta pandemia, ¿no? Yo creo que las anteriores diagnosticaban este agujero, y esta es la salida del agujero, ¿no? Bueno, quería compartir ese pensamiento porque para mí, Francisco, fundamentalmente es esto, es el pragmatismo ético de la función pública, ¿no? Que creo que es la guía central para los movimientos populares en el Sofi, ejercicio de herramientas públicas y comunitarias.